¿Qué nos hace ser humanos? La irrupción de las inteligencias artificiales, el cambio de era, los maravillosos y extraordinarios e impresionantes avances tecnológicos que han acelerado el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Esos son algunos de los temas que abordaremos con el artista visual y experto en tecnologías e inteligencia artificial, Ricardo Arizpe. Desde aquí, desde la Universidad Católica Andrés Bello, muy cerca de los laboratorios que abordan y donde se investiga sobre este tema. Los invito. Ricardo, gracias por estar con nosotros en este maravilloso lugar, en tu universidad, donde haces investigación y también desarrollas un importante trabajo artístico. Ricardo, estamos transitando un cambio cultural. El desarrollo de las tecnologías artificiales pues es cada vez más intenso, más profundo. Y sin duda alguna es una discusión de las que todos debemos formar parte, una discusión humanista, ética, moral, universal. ¿Qué piensas tú como investigador sobre la regulación, o entre comillas la posible regulación y el debate sobre las nuevas tecnologías o las nuevas tecnologías de inteligencia artificial? Mira, hablar de regulaciones en un punto o en un tema como la inteligencia artificial o como la tecnología resulta muy inocente. O sea, pensar que alguien va a lograr regular algo de carácter global. Universal. Sí, universal, en un contexto donde no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en los poco más de 8.000 años de civilización que tenemos para no matarnos unos con otros, resulta utópico, ¿no? Exacto. Y eso lo uno con lo otro que comentabas, y es que yo creo que lo único que podemos hacer desde la investigación o desde cada una de nuestras áreas es fomentar la educación. Al final, lo único que podemos hacer es educar, educar y educar, y por eso yo investigo. Pero estás consciente que todos los sectores se tienen que meter en este debate. Totalmente, totalmente. De hecho, yo siempre he hablado que mi proceso es muy egoísta. Yo investigo, hago arte y hago todo lo que hago para explicarle a mis hijas el mundo que les tocó vivir, ¿no? No me parece egoísta, me parece muy sensato. No, pero uno parte de ahí, porque a veces, eso es muy egoísta decirlo, pero sí, ese es mi proceso, ¿ok? Ahora, que funcione para los demás, sirva como insumo, yo creo que es lo bonito. Sí. De hecho, yo publiqué un libro junto a Ediciones, la editorial de acá de la universidad, en diciembre del 2022, que era básicamente eso, era una especie de kit de herramientas para que la gente reaprenda a ver, reaprenda a leer, porque ¿qué pasa? Te estás enfrentando a un mundo donde, no sé si triste o afortunadamente, eso lo dirá el tiempo, nos tocó vivir un mundo que va a ser total y absolutamente distinto. Es un cambio de era. Total y absolutamente. Y como todo cambio de era, eso tiene una implicación desde el punto de vista de lo que somos como seres humanos. Tal cual. Y de ahí partiría la primera o la segunda pregunta. ¿Qué es ser humano? Eso dejémoselo a los filósofos contemporáneos, ¿no? Pero justamente hablábamos de eso. A los artistas y a los investigadores también. Sí, pero no, te digo porque, ¿qué pasa? No solamente definir qué es ser humano, también nos va a tocar definir, qué es la vida, claro, qué es la realidad. Y ojo, hay gente trabajando en eso. De hecho, si bien es cierto, nosotros estamos muy lejos de la conversación por temas propios del contexto, de todo lo que tenemos como país. Mientras nosotros estamos aquí pendientes de cosas del día a día, hay gente hoy, te puedo jurar, en un foro cualquiera hablando, no sé, de los derechos de las máquinas. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, claro. Y si vamos a perder nuestra humanidad como tal. Sí, tal cual. Sí, y lo claro. otro es, al final cuando dices, ¿qué es humano o qué es la vida o qué es todo esto? Fíjate que hay muchos autores hoy hablando, como por ejemplo, en el futuro, ¿qué va a ser esa humanidad? ¿Por qué? Porque según quién, ¿no? Hay quienes te dicen, es que humano es todo aquello capaz de crear y dar nombre. Si en ese contexto la inteligencia artificial es humana, porque crea cosas nuevas y les pone nombre, por ejemplo. Es mucho más complejo que eso. Por eso, pero a ver, de ahí parten todas las teorías. Sí. Entonces, en la misma medida que el mundo va evolucionando, ¿ok? Que estamos viendo tantos cambios, que estamos viendo cómo la realidad dejó de ser matérica, es decir, ya lo que ocurre en un mundo virtual también es real. ¿Por qué? Porque pasa, por ejemplo... ¿Corremos el riesgo de que sea puramente virtual?
Yo creo que no. Ojo, al menos en las primeras de cambio no. En el futuro... Hay que enseñar a los hijos a que no es un mundo, será un mundo netamente virtual. Sí, yo creo que sí. Ojo, y yo soy pro tecnología, pero te cuento, yo recién estuve fuera y tuve un par de experiencias como que me hicieron pensar. Una fue en un hotel, donde básicamente era todo desasistido. Yo únicamente recibí un par de mensajes en el celular con una ubicación y 2 códigos y mi número de habitación. Y tú llegas y entras y sales del edificio, nunca vi un humano ni que me atendió, ni otro huésped, nada por el estilo. Que bueno, en términos de eficiencia lo puedo comprender, pero ese roce humano también hace falta. Por eso te decía que es ser humano y cómo se transita este cambio cultural, si todos no nos sumamos al debate desde las diferentes posiciones universalmente. Sí, y más que el debate es aprender a llevar esto, ¿no? Porque, a ver, el otro gran asunto es que la gente tiende a creer ciegamente. Digamos, este cambio está también servido de una forma que es primera vez que ocurre en todo lo que tenemos como historia. Pero no es el primer cambio de paradigma al que la humanidad sí, ha experimentado. Pero tiene 2 atributos que ninguno ha tenido. Y es que hay 2 atributos que solamente le atribuíamos a Dios, ¿no? Y es que tiene la omnipresencia porque está en todos lados donde hay internet, ¿okay? Y tiene un conocimiento casi absoluto porque tiene todo el conocimiento del internet. Es decir, está llegando a todas partes, lo sabe casi todo. No tardamos en nada a que la gente, bueno, ya la gente le cree ciegamente al internet. Imagínate entonces que en algún momento, no sé, una inteligencia artificial con X o Y propósito, porque siempre va a tener, digamos, el problema no lo tiene la tecnología, lo tiene el corte ético de quien la está utilizando. Claro, por eso digo que todos se tienen que sumar o todos nos tenemos que sumar, incluyendo la iglesia. Claro. Porque si es un debate ético, filosófico. Claro. Pero más allá de la iglesia, yo creo que es un tema de que la gente comience a tener criterio y a poder discernir, bueno, qué puede ser verdad, qué puede no ser verdad, o aprender a validar, aprender a validar una fuente, aprender a entender que no todo lo que me digan es cierto, que no todo puede ser fe. Creo que eso es lo que tiene mayor impacto. Históricamente, en la medida que los avances tecnológicos han sido cada vez mayores y más impresionantes, también es cierto que nos hemos ido adaptando y hemos ido buscando las fuentes, la validación, cómo hacer mejor el trabajo. Es decir, que ahora simplemente en este cambio de paradigma tendríamos que hacer básicamente lo mismo. Totalmente. De hecho, irónicamente, hoy tenemos más herramientas y la gente tiende a validar menos. Sí. Y eso ahí, y por eso vuelvo, es un tema netamente de educar, o sea, educar en ese sentido. Cómo validar, cómo saber. Ojo, hay que tener cuidado también con los controles. Muchas veces la gente tiende a censurar por temas de, bueno, vamos a cuidarnos de, y quizás esa censura sea lo peor que podamos hacer. No, yo creo que tenemos que entender el mundo que transitamos, lo tenemos que transitar, tenemos que aprender, tenemos que sumergirnos en este mundo y sacar lo positivo, porque las inteligencias artificiales también tienen mucho de positivo. Totalmente. En el campo de la medicina, en el campo de la ciencia, en muchas otras, en el campo de la educación. No, y el momento de aprender es ahora, que todas son de alguna manera tecnologías incipientes que todo el mundo puede abordar. Ojo, ¿Tú crees que son incipientes? Total y absolutamente. Ojo, más después de estar inmerso a ver, porque ¿qué pasa? Uno vive como con, ¿sabes? Con Dios y con el diablo, ¿no? Desde el punto de vista de masificación o masivo, donde la gente ve hoy cosas como ChatGPT, eso no es ni siquiera la punta del iceberg. A eso me refiero. Entonces, yo creo que hay mucho más. No, digo, pero al día de hoy lo que la gente conoce es incipiente. Lo que el común de la gente conoce o conocemos. Es incipiente totalmente. Y eso es básico. El chat hasta te sirve para valídame estos 4 párrafos que escribí sobre inteligencia artificial. Sí. Pero eso es básico. Sí, no, por eso te digo. Entonces, claro, en la medida en que vas conociendo más, ves más, te das cuenta que esto es el paso 1 de una lista de, no sé, 100.000 pasos. Y por eso te digo que es incipiente, porque ojo, y además ha estado presente siempre. El tema es que nunca se había hecho masivo hasta la aparición de estas herramientas que comenzamos a conocer. Pero ya va, la inteligencia artificial está, digamos, entre nosotros desde que la tecnología es tecnología, incluso desde que el mundo es mundo. Yo recién tuve una experiencia de alguien con quien conversé por una investigación y me hablaba, por ejemplo, de que la I Ching es inteligencia artificial milenaria, ¿no? Y lo comenzamos a ver y sí, de alguna manera la misma probabilidad. Si lo ves incluso en esa línea de tiempo, sí, es inteligencia artificial. Pero más recientemente, por ejemplo, cuando tú ves temas como los captcha de validación, cuando vas a hacer login en cualquier aplicación, en un banco,
ese CAPTCHA, por ejemplo, no sabe qué respuestas son buenas o son malas. Es decir, cuando él te pregunta, señala los pasos de peatones o dime dónde está el autobús, realmente no hay respuestas buenas y malas. Tú estás ayudando a una inteligencia artificial que tiene dudas. Tú la tienes que educar. Saber qué es, claro. Tú tienes que educar la inteligencia artificial y tal cual. además la tienes que adaptar a ti para que te sea satisfactoria, pero eso también es un peligro. Sí. Porque está ahí viene quién la adapta para qué. La subjetividad de cada quien claro. y la ética o la moral del individuo o de la organización. Que eso es un problema que ha tenido la tecnología, eso no es un paradigma nuevo, eso es de toda la vida. Es decir, el hacha es tecnología y tú con el hacha puedes cortar leña para que te dé calor en el invierno o le puedes acabar la vida a alguien, ¿okay? Y sigue siendo tecnología. Siempre el tema está en el corte ético de quien usa la tecnología. Porque si bien es cierto, es verdad, hay muchas bondades, también va a haber gente con no tan buenas intenciones tratando de usar la misma tecnología. Entonces, bueno, a ver, es una balanza y eso ha sido así desde que el mundo es mundo, ¿no? Claro, en este momento de este debate, los muy nihilistas pues afirman que el ser humano tal y como lo conocemos va a desaparecer porque va a estar totalmente controlado por máquinas. Y aún más, que ciertos poderes que siempre han existido o los más poderosos van a utilizar esto para controlar la humanidad o para controlar a una parte de la humanidad y que en ese supuesto habrá una parte de la población que sea prescindible, por ejemplo. Es decir, esos son los nihilistas. La gente más positiva o los investigadores más positivos dicen no, pero el cáncer va a estar más cercano a lograrse la cura, otras enfermedades, el desarrollo tecnológico de viabilidad, de construcción, los artistas. ¿Cómo ves tú el mundo de eso? Mira, para mí es un tema de evolución. Digamos, esas dos vertientes son netamente evolutivas, porque bueno, estamos hablando de usos, ¿no? A mí me preocupan cosas ¿Cómo qué? más... ¿Mundanas? No mundanas, quizás más digamos, en lo estructural o en ese concepto, como por ejemplo el tema de los implantes, que ya ven por ahí que hay un Neuralink que comienza a tomar fuerza y todo esto. Y a mí hay algo que siempre que hoy por hoy es como el centro de mi línea de investigación, y es que bueno, en el futuro vamos a ser naturalmente artificiales o artificialmente naturales, ¿no? Esa es una buena pregunta. Por eso, digamos que hoy por hoy ese es mi gran cuestionamiento. Esa es como la pregunta de qué es ser humano. Claro, porque al final, ojo, y lo proyectas en el tiempo y dices, bueno, la inteligencia artificial viene de ser solo texto, después de sonido, después con la multimodalidad comienza a ver, imágenes, ya hace video, todo. Lo que le falta es un cuerpo. ¿Okay? Eventualmente va a tener un cuerpo, ¿okay? Y por otro lado... ¿O va a ser puramente energía? No creo, porque siempre vas a necesitar a ver, de alguna manera necesitas poner un pie en la tierra para decir, bueno, ok, esto es mío, ¿no? O sea, es como la guerra. Tú nunca ganas la guerra hasta que no va un soldado y pone una bandera. Es igualito. Y el asunto está en que, así como hablabas de que en el futuro quizás seamos solo energía, o todo esto termine siendo energía, mi teoría es que vamos a terminar siendo solo datos. De hecho, hoy somos solo datos. Bueno, y somos un poco más que datos. En la práctica no, pero sí, eso es debatible. Eso es para un programa netamente de filosofía. Sí. Pero bueno, en el futuro, si tú mezclas estos implantes y dices, bueno, ya puedo transferir la conciencia a ese implante y hay un cuerpo por ahí donde yo meto ese implante, a ver, vamos a tener una especie de clonación que no es orgánica, pero ahí vienen todas las preguntas. ¿Eso que tú transferiste está vivo, no está vivo? ¿Es tu conciencia, no es tu conciencia? La primera pregunta, ¿qué es ser humano? Volvemos a lo mismo, o sea, por eso te digo, y eso yo no tengo esa respuesta. A ver, yo investigo justamente para tratar de llegar a eso. Y porque estamos transitando tránsito, claro. Estamos transitando este cambio de era, este cambio de paradigma. Mira, además esto tiene un gran reto, y es que como es algo que está en pleno desarrollo, todo lo que tú escribes, dices, investigas o lo que sea que estés haciendo, termina siendo medianamente profético o premonitorio. O estás rompiendo, es una ruptura. Y hay otro tema, y es que los lapsos en un mundo hiperconectado no te dan para responder eficientemente. Es decir, a ti te invitan a escribir para una revista que se publica en junio. No, ya esto superó. Llámame el 28 de mayo para escribir los 2 días que quedan y entrar a la edición. ¿Por qué? Porque lo que escribes hoy, la semana que viene es el precámbrico. O sea, esto va a una velocidad porque básicamente alarmante. Hablábamos antes de que la tecnología, los asombrosos avances tecnológicos ha acelerado los hechos históricos como nunca. Sí. Y la capacidad de adoptar la tecnología es algo también que hay que ver.
Cuando vemos casos como el de ChatGPT, por ejemplo, y su competidor más cercano era Instagram, que su primer millón de usuarios lo alcanzó en 30 y tantos días. Y estás hablando que ChatGPT lo hizo en 3. Claro. La adopción de esta tecnología fue 10 veces más rápida. Pero es que el ChatGPT te ayuda para todo. Claro. Hoy en día te ayuda para todo. Si lo sabes manejar, sabes preguntar, etcétera. Es una herramienta, como tú dices, muy básica, pero muy interesante. Totalmente. Y ojo, ni siquiera, a ver, el ChatGPT que conoce el grueso, que es el, digamos, el free, el normalito, si ves el plus, son dos cosas totalmente distintas. Pero esas son las cosas a las que tenemos que de alguna manera ponerle la lupa, enseñar a la gente, darle herramientas a la gente para entender, mira... Discutirlo en las universidades. En todos lados, en las universidades, en los colegios. Sí, claro. Yo recién acabo de tener una experiencia muy bonita, estuve visitando República Dominicana y participé en un podcast de unos muchachos que deben tener alrededor de unos 12 años quizás. Es que ese es el debate, esos son los que están. Y eso es lo importante, esa es la gente que tiene que entender esto. Claro. Además, en un podcast que es bilingüe y hablaban para toda la comunidad del colegio y abren este debate que justamente a ellos es a lo que les hace falta. Sí, en 5 o 10 años, ¿dónde estamos? No, vale, yo no sé ni siquiera qué voy a cenar esta noche. ¿Cómo tú me haces esa pregunta? A ver, en 5 o 10 años es un lapso de tiempo muy, muy grande. Para este desarrollo tecnológico y para este cambio A ver, a mí me cuesta hablar de meses, imagínate hablar de años. O sea, claro. Tú me preguntas dónde vamos a estar en agosto y resulta extremadamente complejo. Claro, pero al televidente, de alguna manera le tenemos, o el que nos está viendo por televisión tradicional, por redes, por YouTube, lo que le tenemos que decir es, señores, esto que usted está viendo hoy, en 5 años será totalmente diferente. Sí. Porque no le puede decir, esta noche va a ser diferente, claro. Porque tampoco el ser humano se adapta a los cambios, no quiere, se resiste. Fíjate, el gran tema es que mientras más tiempo pase, todo lo que alguna vez consideramos ciencia ficción va a estar muchísimo más cercano, pero no tienes idea. Claro. Ojo, y también depende en el punto o en el lugar donde tú estés, ¿no? Claro. Obviamente hay países que van más rápido, hay países que van más lento, pero yo sí veo un mundo total y absolutamente automatizado a lo sumo un par de años. Yo también. Estás hablando de que ya tenemos aspiradoras, ya tenemos carros que se manejan solos, ya tenemos cosas que se atienden solas, ya tenemos y lugares las que ni siquiera conocemos. Por eso. Las que ni siquiera conocemos en las diferentes tecnologías de inteligencia artificial, que son muchísimas. Que hoy por hoy todo tiene inteligencia artificial. Claro. O sea, y van a seguir saliendo y van a haber más cosas y para la aplicación que quieras, para la funcionalidad que quieras. ¿Las tecnologías artificiales son netamente americanas? No, la verdad no. Tienes desarrollos, digamos, destacados en diferentes puntos de la geografía o de diferentes nacionalidades. Igual, hasta los capitales son diversos. De hecho, uno de los grandes temas hoy, cuando la gente te dice, no, es que hay que frenarlo, una de las razones por las cuales no los puedes parar es porque la inversión es global, el desarrollo es global y no están todos debajo de una misma jurisdicción, por ejemplo, o debajo de una fiscalización única. Claro. Y justamente ese es el tema, porque es tan diverso el origen que todo, hasta el más pequeñito, está pendiente y desarrollando cosas. Entonces estamos hablando de que se nos viene un cambio cultural universal. Sí, totalmente. No se nos viene, llegó y lo estamos viviendo. Lo estamos transitando, pero es un cambio cultural universal. Sí. Al que nos tenemos que adaptar absolutamente todos los países. La gente lo compara con la imprenta, el televisor, el internet, para mí es más grande. La aparición de la agricultura. También, que de hecho, hasta en eso, si te fijas, el tema con los pesticidas, por ejemplo, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial en la agricultura donde en lugar de aplicar pesticidas tienes sobre la misma rastra que hace el arado, tienes un láser que con inteligencia artificial detecta el retoño de la hierba mala y la quema con un láser, por ejemplo. O sea, estás teniendo cosas tan surreales como esa. Equidad y propósito, que es el gran tema siempre de nuestra época o lo que nos ha tocado vivir, siempre esas dos palabras están presentes, la equidad y el propósito. Mira, filosóficamente, pues obviamente todo el que está desarrollando te va a decir que sí. En la práctica, creo que es utópico, porque al final es un tema de recursos, es un tema de acceso a la tecnología. Es decir, tú masificas algo que pueda tener, digamos, un desarrollo importantísimo para el común, pero en países donde hay acceso al internet y a la tecnología lo vas a adoptar muy rápido y hay cierta equidad, pero en los países que no, países donde hoy ni siquiera hay agua, por ejemplo. Claro.
Imagínate cómo piensas en conectividad. O donde los niños tienen que ir a sembrar el campo y difícilmente tienen... Donde no comen siquiera. Entonces... Sí, difícilmente tienen acceso a la educación, un teléfono, un televisor de antes. Entonces, claro, al no tener acceso a la tecnología, no tener acceso a la conectividad, pues obviamente también van a estar lejos de todo lo que esto... Por eso, antes nos planteábamos la brecha digital, ahora nos vamos a plantear la brecha tecnológica. Total y absolutamente. Ojo, y va a ser más marcada en la medida que vayamos evolucionando, digamos, y además que vamos a pasos agigantados. La brecha se va a ampliar, si nadie toma medidas en el asunto. Claro, por eso yo te hablaba de un debate universal y te hablaba de una gobernanza universal, porque si no, aquello que nos habíamos planteado al principio, sí es posible, es decir, sin ética. Sí, totalmente. O sea, ¿a dónde vamos? Claro. A que hayan países completos o continentes prescindibles. Creo que eso estamos muy lejos de eso. Hay ciertos intentos. En Europa del Este hay no recuerdo ahora exactamente cuál es el país, pero hay un país 100% digital, que de hecho incluso te da nacionalidades digitales para gente que decidió vivir como nómada. Y que quiera trabajar como nómada. Exacto. Sí. Yo tampoco recuerdo cuál es, pero no recuerdo. Es uno de los países nórdicos. Sí. Pero este tipo de cosas quizás comiencen a ser más recurrentes, pero va a ser muy difícil, temas como las fronteras, temas como migración, hay mucho camino para andar para llegar a esa realidad que, ojo, sería genial que existiese. Pero, en la práctica puede ser un poco más complejo, ¿no? Fíjate que mientras discutimos eso, la equidad no existente ahora, y cómo hablamos de migración, de desplazamiento, de pobreza, de niños que no están incluidos en el sistema educativo, etcétera, etcétera, porque son miles los temas que pudiéramos plantearnos desde el punto de vista de lo que necesita cambiar la humanidad, pues estamos abriendo o se está abriendo una brecha todavía muchísimo mayor que frente a la realidad de millones de personas pueden hacer una realidad paralela en un grupo. Sí, y hay que entender otra cosa, también el contexto, porque hablabas ahora de la virtualidad. Claro. Estamos hablando en qué contexto ahora, porque ahora vas a tener como que N dimensiones de esa realidad. Sí. Es decir, quizás países que hoy no tienen acceso a cosas muy básicas en lo virtual estén muy avanzados y viceversa, o sí, países que de repente son extremadamente conservadores y tienen todo lo matérico avanzado, pero en la tecnología se niegan. Entonces, llegar a ese equilibrio de alguna manera también tiene que ser parte de ese debate. Y todo vuelve a lo mismo, a la educación. Siempre. Yo siempre, y cada vez que investigo más o cada vez que hago más cosas, creo que ese es el mensaje. Al final el mensaje es educar, educar y educar. Y creo que es lo único que podemos hacer además. Porque, también es muy utópico pensar que, en base a la investigación vamos a cambiar el concepto global. No, yo lo que creo es que hay que ayudar a la gente, ni siquiera uno, hay que ayudar a la gente a que la gente se sumerja. Claro. Y ese colectivo entienda dónde está, qué mundo le tocó vivir. Porque hay una cosa importante y es que, lo que yo considero más importante es que esa sociedad entienda el mundo que le tocó vivir, las herramientas que tiene, cuáles son los criterios de su tiempo. La utilidad práctica de las mismas para tener un mayor bienestar y un mayor desarrollo y ayudar a una equidad o intentar, aunque sea un poco utópico, pues debemos intentarlo. No, aunque al menos la carrera sea menos desigual, ya es ganancia. Sí. Que por lo menos a nivel de digamos, conceptual o de conocimiento, tengas herramientas para poder entender de qué te están hablando, ya estás reduciendo esa brecha. ¿Tú la utilizas como artista, las inteligencias artificiales? Bastante. Hoy por hoy, es la médula de mi trabajo. Desde mi flujo de trabajo, para mi flujo convencional del taller hasta los proyectos que estoy desarrollando. Recién estoy desarrollando un proyecto que es un colectivo de artistas donde todos son bots y a su vez el cuerpo de trabajo que generan lo critica un crítico que también es una inteligencia artificial. Entonces, ¿te estás metiendo en el debate? Claro, porque es una manera didáctica de traerlo. Claro. ¿Okay? Y de ver, y de repente, hay en ese colectivo de artistas hay un fotógrafo de guerra que a mí por lo menos me impresiona cómo entiende la guerra mejor que nosotros, cómo es más empático que nosotros, cómo de alguna manera puede tener una visión muy distinta a la que tenemos nosotros como personas. Pero fíjate, estás uniendo el mundo puramente virtual, donde una guerra puede ser virtual. Sí, totalmente. Sin bajas humanas,
a una guerra real, que es de la que participa. Entonces, a eso me refería. Estamos transitando un mundo puramente real, con lo duro que puede ser el mundo real, y un mundo virtual. El ser humano puede terminar totalmente sumergido en ese mundo virtual. Eventualmente en un futuro sí. Lo que pasa es que volvemos a la misma brecha. Mientras no todos tengamos acceso a esa virtualidad, pues no te queda más que vivir en el contexto que tiene. Claro. Pero en la medida que, bueno, y lo ves, o sea, lo ves en las generaciones más, digamos, más pequeñas que nosotros, ya va, a veces sales a comer y ves y está todo el mundo. Bueno, porque son nativos digitales. Y por eso, y ya ahí, aunque está físicamente ahí, tu cabeza está en otra parte. Claro. Entonces, bueno, es parte de lo mismo. Ahora, ¿eso está bien o está mal? Creo que son las cosas que tenemos que comenzar a pensar. Es lo que nos ha tocado vivir. Eso es correcto. Y lo único que podemos hacer es, de alguna manera, introducirnos nuevamente, como te dije antes, en el debate, participar, investigar qué es lo que tú haces y si se requiere un nivel de gobernanza, porque el ser humano puede ser muy bueno, pero el ser humano también puede ser muy falta de ética y de moral y de principios, y eso puede ser muy destructivo para la humanidad en un futuro, sin ser catastrofista, sino puramente realista. A ver, es que no es porque seas pesimista, es un tema de, si ves la historia, claro, tú dices, bueno, no es muy difícil saber para dónde vamos, ¿no? Claro. Tú dices, claro, el tema también es que ahora las cosas ocurren muchísimo más rápido. Sí. Entonces, bueno, aquí un caos puede ser un verdadero caos en, no sé, un lapso de tiempo muy corto. Pero es caos igual. Sí. A ver, es como cuando tú dices, ¿está bien o no el uso de la tecnología? Bueno, sí, pero imagínate de repente un blackout en una ciudad grande. Sí. No sé. No es igual que en un pueblito. La gente no sale. Claro. ¿Por qué? Porque ya hay gente que no conoce su ciudad porque todo es con un GPS y dime dónde me quedan las cosas y qué tengo cerca. Bueno, tú le apagas el GPS y esa ciudad se quedó. Esas son las cosas que hay que evaluar. Hay que también de alguna manera fomentar que la gente, a ver, si bien es cierto, las herramientas están, que medianamente se puedan valer por sí mismos. Hay mucho ahí también que rescatar de lo mal llamado orgánico, que tampoco se puede perder, ¿no? Entonces, bueno, hay que lograr un equilibrio, al menos mientras seamos lo que creemos que somos hoy como humanos, ¿no? Me parece que esa es la palabra que hay que rescatar o que hay que enfatizar de nuestra conversación, el equilibrio, el balance, porque todo en el mundo es balance. Sí, sí. Y porque, a ver, hay un punto también, en la medida en que tú tengas quizás el término no es desigual, pero en la medida en que toda esa distribución sea más desigual o diferente en cuanto a proporciones y volúmenes, tú estás incrementando la brecha y te hace incluso que entiendas menos al otro. Y entonces estás hablando dos idiomas distintos, de dos realidades totalmente distintas, que ya hoy son distintas, vamos quedando como más lejos uno de los otros. Ricardo, muchas gracias, ha sido una magnífica conversación, muy interesante, nos hubiese dado para muchísimas horas. Pienso que los televidentes, al igual que el equipo, les ha parecido importante este pequeño debate que tuvimos nosotros. Y bueno, como tú dices, hay que participar, hay que enterarse, hay que educarse, hay que ayudar a los más pequeños, hay que ayudar a todo el mundo para no quedar fuera de este tránsito de era que nos ha tocado vivir. Es así. No, a mí de verdad un placer. Gracias por la invitación. Y sí, yo coincido en eso. Al final lo único que podemos hacer es educarnos y bueno, continuar adelante. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos desde este magnífico jardín de la Universidad Católica Andrés Bello. No hay mejor lugar para debatir ideas, conceptos, propuestas como inteligencia artificial, tecnología y educación que en una universidad. Aquí han podido escuchar estudiantes, mosquitos nos pican, las abejas, las avispas, pero eso es parte de cuando uno sale en exteriores, sobre todo para que ustedes puedan ver otros escenarios, otra gente, otros temas y participar de un debate tan importante, tan trascendental para este cambio de era que nos ha tocado vivir, como son las inteligencias artificiales. Así que los espero en el próximo programa y muchísimas gracias.